Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este foro digital. Como cada 15 días, es un privilegio iniciar este espacio que busca la generación de reflexiones y datos que contribuyan a la lucha contra la desinformación en tiempos del coronavirus. Muchísimas gracias por esta espera. Una vez que hemos resuelto algunos aspectos técnicos, ya nos encontramos con ustedes. En esta ocasión, nos interesa abrir un diálogo alrededor de los costos que ha dejado esta pandemia en pacientes con COVID-19 y específicamente alrededor de las acciones que ha tomado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con respecto a esta problemática. Este es el tema de la séptima edición de este foro virtual del proyecto colaborativo en el que participan las universidades San Francisco de Quito y UTE, Diario El Universo y el portal digital Código Video. Arturo Torres, periodista, cofundador y editor del portal web Código Video, y yo, Pamela J. Cruz, periodista y docente de Universidad UTE, estaremos guiando este conversatorio. Arturo. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Jorge Guatez, es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él es ingeniero en marketing, fue presidente de Ban Ecuador y estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta, que se encargó del manejo de los cadáveres en Guayaquil en plena crisis de la pandemia. En 2017 también estuvo al frente del Servicio de Contratación de Obras en el anterior gobierno y fue presidente de la empresa coordinadora de medios públicos. Adelante, por favor, sigamos, Pamela. Hago una pequeña corrección. Fui Claro que sí. presidente del holding de empresas públicas en el gobierno anterior y estuve una época desvinculado del gobierno anterior, más o menos 2 años, y estuve unos años también trabajando como gerente general de la Corporación Financiera Nacional. Mi vida desde el nivel político siempre ha estado en el tema del sector público, ha estado relacionado a lo que es la administración, la ejecución, en función de las instituciones que he manejado, del sector financiero público. Y hoy, bueno, estoy al frente del IES a intentar tomar los toros por los cuernos en una institución extremadamente compleja que necesita mucha atención personalizada y estar en muchos frentes. Son cientos de frentes que tiene el IES y cosas por resolver que necesitamos, creo yo, una discusión extremadamente amplia de cómo debería ser el futuro de la administración del IES, que desde mi perspectiva, obviamente, tiene que llegar un momento en el cual esto se maneje de una forma independiente, técnica independiente, fuera de la política nacional. Le agradecemos por esa precisión, ingeniero Guatez, y de hecho, en el punto número 3 hemos dividido este espacio en 3 bloques, y en el tercer bloque nos encantará abordar con usted el diagnóstico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en un escenario post-COVID, el número de aportantes, la aplicación del seguro de desempleo y la sostenibilidad institucional a la que usted se estaba refiriendo. En cambio, el primer bloque va a ser la demanda de atención por el coronavirus en centros de hospitales del IES y la derivación de pacientes no COVID a centros de convenio. En el segundo bloque, en cambio, queremos abordar los costos de los tratamientos por COVID-19 para la seguridad social, sus afiliados y pensionistas. Le queremos solicitar, ingeniero Guatez, que sea muy concreto en sus respuestas. Abriremos también un espacio a las inquietudes del público que se ha conectado al Facebook Live de la Universidad San Francisco de Quito o se están sumando a las retransmisiones de los otros socios de este proyecto, de Código Video, de Diario El Universo y de Universidad. Sí, bueno, yo quería empezar, ingeniero Guatez, básicamente tratando de tener una comprensión sobre qué ha representado la demanda de la atención por el coronavirus en el IES y la derivación de pacientes a centros de convenios, ¿no es cierto? En este caso, la semana anterior, usted en rueda de prensa mencionó que médicos de Guayaquil vendrán a Quito para reforzar la atención a pacientes contagiados por el COVID. En este caso, ¿cómo se distribuirá a ese personal? Es decir, ¿van a ir a hospitales del seguro de segundo nivel, como el San Francisco y Quito Sur, o de tercer nivel, como el Carlos Andrade Marín? Mira, nosotros lo que tenemos es una posición de atender todas las líneas que sean posibles.
movilizando toda la estructura que el IES tenga para atender a todas las provincias a nivel nacional, con el menor impacto posible también desde el punto de vista económico, en función de lo que es la contratación de mayor personal. Por la emergencia se han contratado casi 1000 personas extra en el área de salud. Eso obviamente tiene un costo, darle el monto final de eso no lo tengo conmigo en la mano. Sin embargo, es un costo importante. De acuerdo a la ley humanitaria hay que darles espacios y sus partidas permanentes. Y lo que tenemos es una estrategia que estamos terminando de pulir para poder, en caso de tener que seguir ampliando nuestra capacidad en diferentes ciudades, hacer lo mismo que pasó cuando Guayaquil tuvo ese golpe tan fuerte, movilizar toda nuestra fuerza y potencia a Guayaquil, sin obviamente dejar desprotegidas las otras ciudades. Acá hacer exactamente lo mismo, obviamente de forma planificada, y eso incluye también la necesidad de ir cubriendo sobre ciertas patologías, ciertos profesionales que nosotros tenemos, en función no solamente de aquellos que fueron contratados, sino los posgradistas, que estamos a punto de resolver ya en el Consejo el hecho de volverlos, de reintegrarlos y que devengan la inversión que el IES ha hecho en ellos, y enviarlos a los diferentes puntos donde se necesita atención, ¿no? Si usted me pregunta a mí, cuando yo hago una revisión del plano general y cuando hago visitas, me he ido dando cuenta que hay hospitales donde pueden dar ciertas atenciones que no se dan por falta de profesionales. Y lo que le he pedido al área de salud, como presidente directorio, al director general y a todas las respectivas direcciones relacionadas a salud, es que me hagan un levantamiento de los por tipo de patologías, de qué profesionales tenemos, qué profesionales hacen falta y cómo podemos activar otro tipo de atenciones. Obviamente hoy el COVID nos demanda mucho trabajo en relación de ir ampliando la capacidad de los hospitales, y estas ampliaciones son complejas porque no es un tema que lo puedes resolver de la noche a la mañana. Conseguir ventiladores para ampliar las unidades de cuidados intensivos es algo muy difícil en el marco de que tienes a todo el mundo demandando los mismos aparatos que no se construyen de la noche a la mañana, y difícilmente encontrando ventiladores acá. Hemos encontrado 10, vamos a intentar comprar estos 10, hemos aumentado en la ciudad de Cuenca. Esta semana estuve en Cuenca esta semana pasada. Vamos a ampliar a 5 UCIs más, pero cuando tú hablas de ampliar una unidad de cuidados intensivos, no solamente está relacionado a una cama, sino también está relacionada a un ventilador y obviamente a profesionales que puedan dar la atención. Y también ampliar los niveles de hospitalización en las ciudades donde esto obviamente ha comenzado a tomar un rebrote. Siempre existe una limitación de la capacidad de la infraestructura, siempre. Por eso nosotros tenemos muchas veces las alternativas de las derivaciones. Pero estas derivaciones mucho tienen que ver con otras patologías que no están siendo atendidas. Hoy tenemos, por ejemplo, un sinnúmero de operaciones, por ejemplo, 15.000 operaciones que no se han podido hacer porque obviamente los hospitales han estado dedicados a atender COVID. Poco a poco, ya en Guayaquil y en Quito, estamos comenzando a trabajar para que se puedan atender estas operaciones a través de nuestros prestadores externos, pero de forma planificada, a ver qué podemos atender nosotros y qué podemos derivar, y seguir atendiendo a la gente, porque vivimos en este momento una situación muy compleja. Ya estamos comenzando a atender a pacientes oncológicos, que obviamente en Guayaquil, por darles un ejemplo, que se atendían en el Teodoro Maldonado, al estar el Teodoro Maldonado tomado por el COVID en algún momento, se pararon de hacer todos estos tratamientos, como un sinnúmero de otros tipos de tratamientos o el manejo de otro tipo de patologías, y lo mismo pasaba en los prestadores externos. Entonces, esto es una bola de nieve que sin duda
va a ser un reto importante para nosotros hacerlo de forma planificada. La idea es ya tener claro qué hospital va a atender qué tipo de operación, patología, etcétera, y anticipadamente entregar a los prestadores externos que tenemos cuál va a ser la planificación de pacientes para que ellos puedan ir operándolos en el caso de las operaciones y con eso ir cumpliendo con esta demanda acumulada que tenemos generada por el propio COVID. Ahora, en el caso, entonces, solo para puntualizar, Jorge, en este caso, es decir, los especialistas, los médicos especialistas de, por ejemplo, el Hospital Carlos Andrade Marín, están dedicados íntegramente al tema de atenciones de COVID. No están tratando otros casos. Y No, no, sí. No, sí sí, están tratando. Sí, sí, claro. Nosotros tenemos un edificio completo, muy separado, con flujos independientes, donde sí se están atendiendo todas estas patologías. Pero una cosa es tener todo el hospital sin esta enfermedad, usted sabe que tiene un tema de contagio y es riesgoso llevar a un vulnerable a operarse en un área donde también, o ponerlo en la misma UCI, donde están atendiendo a un paciente COVID, y obviamente usted va a tener que llevarlo a un área totalmente diferente. La atención es limitada en el Carlos Andrade Marín, definitivamente. Sin embargo, no se está dejando de atender en las emergencias y las otras patologías y al mismo tiempo, como les decía, intentar complementar con hospitales que están en la ciudad de Quito, que tienen convenios con nosotros y que pueden atender y que están libres de COVID. El objetivo es intentar eh, salvar la mayor cantidad de vidas en relación al COVID y también en relación a otras patologías, sobre todo que están relacionadas con enfermedades catastróficas, ¿no? Muchas de ellas incluso que necesitan un esquema de derivación internacional porque son temas que ya el Ecuador no los puede tratar. Entonces, el reto en el IES ya estaba, obviamente, con sus problemas normales. Imagínense todo lo que hemos visto y todo lo que ha pasado. Yo me encontré un IES tomado de corrupción. Ustedes han visto que hemos intentado hacer un esfuerzo grande para denunciar todo y que se puedan, obviamente, detener a las personas que están metidas en estas redes. Hemos roto 4 redes de corrupción dentro del sistema público de salud y cuidar los recursos y obviamente equilibrar las compras de medicinas, porque todo esto ha sido un desorden. En la administración de hospitales se los hacía de forma independiente, no había una cabeza central o un tratamiento vertical, más bien cada uno se manejaba de una forma en la cual compraban y pagaban lo que a ellos les interesaba. Entonces nos topamos con muchos laboratorios que teniendo la prioridad para comprárseles y obviamente al no existir corrupción, no utilizaban recursos para pagarle a ellos. Por ende, mucha medicina de primera necesidad no llegaban a nuestros hospitales. Nos toca corregir que exista todo tipo de medicamentos para todo tipo de patología, para que los enfermos crónicos tengan su medicamento a tiempo. Le digo, un hipertenso, por ejemplo, no tenía losartán. ¿Por qué no tenían losartán? Porque como usted lo tiene que comprar de forma catalogada, directa, sin un concurso, si no lo hace a través de catálogo electrónico, obviamente no le pagaban a estos laboratorios. Al no pagar a estos laboratorios, los laboratorios se quedan sin recursos y obviamente se niegan a entregarle la medicina al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Falta de conciencia, falta de sensibilidad, a mi criterio una actitud criminal que de alguna manera tenemos que buscar cómo revertirla y seguir denunciando y buscar algún nivel de reparación. Y como yo les decía, estamos en muchas líneas. Yo hace 2 semanas fui a una ciudad donde los médicos que se fueron, entre comillas, porque tenían algún tipo de vulnerabilidad, estaban atendiendo en otras clínicas ¿cómo se llama? O en sus consultorios privados, cuando habían médicos no necesariamente vinculados al COVID, que estaban ayudando y ahí metidos en la primera línea a trabajar para ayudar a salvar vidas. Entonces son actitudes y actitudes en el cual nos ha tocado a nosotros tomar decisiones y estar atrás. Como les digo, los frentes del IES no son frentes sencillos y no son pocos, son cientos de frentes
que toca ir reparando, donde se va a necesitar mucho tiempo para darle la vuelta. Peor ahora que vivimos una situación económica compleja que ha golpeado al número de afiliados y que ha afectado a las finanzas también por el no pago del sector empleador y también el no Ahora, pago del solo Estado. para finalizar este dato que es muy importante, 15.000 operaciones no se han podido hacer, están en lista de espera. ¿Hay ya un cronograma y la apertura, cómo se va a pagar estos servicios en las clínicas y en las habitaciones? Sí, sí, esto mira, de esas 15.000 vamos a ver cuántas el IES en función de cómo estamos trabajando ahora por este tema del COVID, vamos a atender. Por darle un ejemplo, digamos que de las 15.000 yo puedo hacer 10.000, por darle un ejemplo. Y las vamos a programar para que comiencen a hacerse de forma inmediata. Ya aquí en Guayaquil, el Hospital de los Ceibos, que solo era COVID, ya ha comenzado a operar un 10% y va a comenzar a operar, ¿verdad? Poco a poco, después va a abrir un 30% y poco a poco va a ir aumentando para ir dando esa cobertura. Y los 5.000 que no los vamos a poder operar para poder cerrar el año con estas operaciones represadas, vamos a distribuirla en los hospitales que nos puedan dar cobertura. Entonces, la idea de esto, un poco se lo digo en cómo lo estamos intentando armar, es que el hospital, que es donde se va, digamos, el hospital, una clínica X, ¿verdad? Le vamos a entregar un listado de las personas que tienen que contactar, del tipo de cómo se llama, operación que le tienen que dar y obviamente hacer una derivación automática para que esto sea más rápido. Es la única forma que hemos encontrado de hacerlo, porque no, lo que nos va a pasar es que en enero el próximo no vamos 20.000 operaciones represadas y tenemos que ir también resolviendo los otros tipos de enfermedades, los oncológicos, los, los que tienen problemas de VIH, etcétera, ¿no? Que como era increíble, o sea, se habían comido todos los retrovirales, además que obviamente se han robado la medicina y ya nosotros lo hemos denunciado, y se están comprando esas medicinas hasta el 23, en el caso de Guayaquil, Teodoro Maldonado, que era uno de los mayores problemas que teníamos, debe tener cobertura ya por lo menos hasta 3 meses, y tenemos un listado, una compra centralizada que se va a hacer muy probablemente hasta el mes de marzo para dotar de toda medicina, no solamente al Seguro Social, a sus 101 hospitales, sino también a los más de 600 centros del Seguro Social campesino que da atención básica, pero también tenía problema de entrega de medicamentos, ¿no? Ingeniero Water, de la información que usted nos acaba de proporcionar, simplemente quisiera unas puntualizaciones. Usted menciona que muchos de los médicos que tienen en este momento en el Instituto de Seguridad Social, en los distintos hospitales, han pasado también a atender en COVID, emergencias COVID. A mí me gustaría saber si esos son médicos que forman parte de los hospitales de tercer nivel, como por ejemplo el Hospital Carlos Andrade Marín, y me encantaría también saber cuál va a ser la decisión en relación a estos hospitales de especialización, es decir, donde se encuentran estos médicos que se encargan de hacer estas operaciones complejas. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Qué hospitales van a hacer COVID y qué hospitales en cambio van a operar este tipo Eso, de eso, complejidades? esa es una decisión que la vamos a ir tomando en función del desarrollo del COVID. Lo que para nosotros llamamos, y en mis presentaciones yo lo he manejado siempre, Chincha, un hospital centinela COVID, ¿verdad? Lo llamamos así, es un hospital que está 100% dedicado al COVID, que no está atendiendo otras patologías. Muy probablemente queden, por ejemplo, en Pichincha por ahora, el Hospital Quito Sur es un hospital 100% COVID, que no está atendiendo otras patologías y más bien estamos intentando no soportar con lo poco que puede hacer el HCAM y lo poco que puede hacer la Clínica San Francisco. Aun cuando la Clínica San Francisco también hemos derivado un área especial en el cual se está dando hospitalización y se amplia y se ha otorgado 3 UCIs para la atención de pacientes COVID. Entonces, claro, esto es
esto es surfear una ola muy, muy difícil, porque no sabes el repunte. Gracias a Dios, en el reporte que voy a dar mañana hay unas mejores noticias, obviamente más ligeras en relación de lo que está pasando en Pichincha. Las cosas de a poco se van comenzando a suavizar y obviamente nosotros estamos programando aquello. Si nosotros tenemos un hospital donde no hay forma o no tenemos un lugar donde no hay forma de cómo operar, definitivamente tendremos que irnos al lado de las clínicas privadas, de la prestación externa, que sería nuestra única salida. Porque operar a una persona y ponerlo, y si necesita unidad de cuidados intensivos, al lado de gente que está con COVID, yo creo que sería una decisión irresponsable de nuestra parte, ¿no? Entendemos eso y justamente me encantaría compartir con usted un audio que nos han hecho llegar eh, acerca de personas que han asistido a, a las instituciones, a los hospitales del Seguro Social y que no han podido ser atendidos y que están en esas listas de espera que usted mencionaba, estos 15.000 pacientes. Quiero pedirle que usted escuche este audio, por favor, y luego quiero consultarle acerca de estos costos de las personas que estarían siendo derivadas. Y mi abuelita empezó con un dolor en el estómago en la parte baja. Le llevamos a un hospital cercano del IES y le ingresaron por emergencia y le dijeron que le van a dar una cama. Pasó 2 días, 3 días, 4 días, no le dieron cama. Mi ñaña es doctora. Le hicimos radiografías antes en las cuales se detectaba que tenía la vesícula inflamada y que en cualquier momento podía explotar la vesícula. Mi ñaña se contactó con sus contactos que eran emergenciólogos, doctores, cirujanos y obviamente le dijeron que tenía que operarse ya. Entonces, en este tema del IES, le tuvieron ahí, pasaron estos días que te cuento, a la final le dieron de alta y le dijeron que coja una cita para un mes después, nunca le operaron. Cuando yo estuve acompañándole en ese momento le dijeron que le iban a operar en un día, o sea, al siguiente día del primer día que ingresó. Total, pasó el siguiente día y volvieron los doctores y le dijeron, no, va a ser el siguiente, no se desocupan las camas. Le pusieron en las camas, vinieron otra vez y dijeron por último que no le van a operar. Mi abuelita ya es una persona viejita que yo estimo que tiene unos 87 años, más o menos. Tiene diabetes y obviamente también tiene este tema de los pulmones. Además, por esto era un paciente de riesgo. No le operaron, le dejaron ahí en el hospital, tomando en cuenta que puede o no puede haber casos de COVID. Terminó en que le dieron de alta y le dijeron que vuelve un mes. Volvió después de un mes, simplemente le toparon y le dijeron, bueno, tenga dieta blanda ya, pero no se va a curar porque necesitan operar, necesitan hacer la cirugía. Lo que sucedió fue que mi abuelita... En este caso, entonces, usted ha hecho referencia en sus anteriores respuestas justamente a estas personas, estas 15.000 personas que estarían en esta lista de espera. Me encantaría muchísimo que usted nos pueda indicar otras pistas, qué otros criterios van a tener en relación a las personas que van a derivar a estas instituciones externas y también los costos, porque usted dice, por ejemplo, a 10.000 personas se podrán atender, pero a esas 5.000 personas se les atenderá por fuera. ¿Qué implica para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social derivar justamente a estas instituciones de los convenios externos en términos de recursos económicos, sabiendo que el IES tiene serias dificultades, como usted mismo ha mencionado? Mire, atenderlos en las clínicas privadas, le pudiera decir en la mayoría de los casos, le sale más barato por costo. Ojo, yo no mido una vida, ni una operación, ni una emergencia de salud por el costo. Y tenemos que comenzar a ver así las cosas también, ¿verdad? O sea, una vida vale más que cualquier medicina, o el costo, o cuánto vale. Nosotros tenemos un tarifario, ese tarifario se respeta. Por ejemplo, nosotros tenemos casos y casos, ¿no? Por darle un ejemplo, una atención básica, una revisión de un médico normal y todo, al IEF le cuesta entre 40 y 50 dólares en algunas unidades, ¿verdad? Y en un prestador externo nos cuesta 12 dólares. Esa es la atención de primer nivel. En operaciones igual, en operaciones muchas veces, yo diría que la mayoría de los costos están muy por debajo de los costos que hace el propio IES.
Entonces, más que preocuparme en el costo, cuánto costará, y es nuestra obligación, existe un derecho constitucional de la atención, más bien mi preocupación, en este caso que lo escucho, que no sé de qué fecha es, no sé de cuándo es, no especifica en qué ciudad es, eh, ni en qué ciudad, sí me gustaría saber más a fondo. Yo no sé si ustedes han podido percatarse de eso en redes, pero yo personalmente monitoreo todos los días cuando hay una queja, hay un paciente, y tengo un equipo para poder ayudar en que las derivaciones sean inmediatas, que la gente se la pueda atender, que las puedan derivar inmediatamente, que les hagan la operación, etcétera. Obviamente habría que ver detrás de esto los médicos, cuáles han sido los reportes y todo. Puede ser un caso de investigar, pero en relación a costos, los costos están en los tarifarios por debajo. De hecho, hay muchas clínicas que obligan a los pacientes a no ir o que quieren de alguna manera persuadir perdón, obviamente el valor que ellos perciben está muy por debajo de lo que ellos cobran. Entonces es un sinnúmero de problemas. No todo funciona automático, no todo funciona perfecto, y lo que tenemos que lograr es que esto funcione mejor, porque la derivación es un trámite y se convirtió en un trámite desde el momento que hubo toda esta problemática, que hospitales cobraban el doble, el triple o implementaban más insumos de lo que normalmente se asumen en una operación normal, y se tuvo que entrar en un sistema de auditorías que ha derivado que el día de hoy existan muchas clínicas que aún no hayan podido cobrar sus atenciones de esa época. Nosotros venimos arrastrando una deuda, problemas en las auditorías, un sinnúmero de situaciones. Sin embargo, hemos venido trabajando con clínicas, y muchas clínicas, incluso las serias, las grandes, tipo Junta de Beneficencia, el IES anticipa recursos para que ellos puedan atender a la gente. En Quito pasa igual, en las otras ciudades igual, para que jamás se deje de prestar este servicio de salud, más aún cuando es gente vulnerable, más aún cuando es gente mayor de edad, más aún en casos como el de la señorita que no logré entender si es que lo que le pasó fue en una clínica privada o le pasó en el IES. Entonces, más bien, si usted me envía los detalles, yo personalmente puedo revisar y hacerme cargo de lo que está pasando, porque aquí en el IES no todo es imperfecto, pero definitivamente no todo es perfecto. Pero le vamos a hacer llegar los detalles. Sí, Arthur. Sí, Sí me quería gustaría eso. estos casos se los digo, y yo le vuelvo a decir, yo personalmente monitoreo, y vamos a crear un sistema para que la gente pueda denunciar, avisar, que no tenga que buscar al amigo del hermano, sino más bien lo hagan de forma directa. Pero obviamente el presidente del IES está por debajo de mío. Existe una institución inmensa, grande, de muchos seguros, y que involucra a la atención a casi 8 millones de personas. Imagínense ir conociendo tema por tema, caso por caso, alguna negligencia de alguien, una mala atención, una mala forma, un maltrato, y yo soy, como siempre digo, yo soy un afiliado más. Yo me siento en el IES a defender obviamente al IES, pero más que nada defender a los afiliados y a los jubilados, porque en algún momento yo soy afiliado desde casi 20 años y soy jubilado, perdón, y quiero ser un jubilado y que me paguen bien, y no toparme en el momento de mi jubilación a una institución que no me pueda atender, ¿no? Sobre este mismo punto nos llega una pregunta de Luis Paredes, que nos dice, le pregunta, ingeniero, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer? Las consultas están suspendidas y cada quien tiene que buscar solucionar su situación. No necesariamente, no necesariamente. Ya estamos comenzando a atender a pacientes oncológicos aquí con sus limones. Y ojo, que este problema de existe un retraso, ¿ya? Y una cola grande, no solamente en el IES, en Solca pasa igual.
Solca no tiene capacidad de la cantidad de gente que no se pudo atender por la pandemia. Entonces, si tú vas a Solca a derivar, Solca también te dice, mira, el problema es que yo también estoy lleno. Entonces, hay un problema de capacidad en este momento a nivel de clínicas públicas y privadas que hacen que este tema no sea tan rápido, y estamos intentando obviamente priorizar. Priorizar, para mí todos son importantes, pero ir dándole la mayor fuerza posible a la medida. Le voy a dar un caso. Tenemos 180 casos de pacientes que necesitan su tratamiento de radiología. Obviamente lo lógico es atender los que tenemos en el IES con nuestros aparatos y derivar a Solca con sus aparatos, pero los cupos que tienen Solca son muy pequeños porque a ellos les pasa lo mismo que a nosotros. No pudieron atender a pacientes oncológicos durante la pandemia. Ahora, sobre ese mismo punto, ingeniero, la semana anterior usted anunció que se empezó una investigación, ya nos comentó algo, ¿no? Sobre esto de los 1.700 funcionarios que habrían dejado sus puestos de trabajo por razones de vulnerabilidad o justificación. ¿Se tienen pistas de que esos médicos son partes de clínicas de convenio? ¿O qué pasará con quienes extendieron los certificados? Estamos instalados, hoy hubo una reunión con los equipos de recursos humanos, etcétera, y en esa reunión ellos mismos te lo decían. Hubieron unos que se quedaron, otros se fueron. Los que se fueron porque la ley les asistía, está muy bien. Hubieron otros que querían incluso siendo vulnerables. Muchos querían ir a atender. Esto no es que veamos no solamente lo malo, veamos lo bueno también. Hubieron muchos médicos con vulnerabilidad que se cubrieron todo y fueron a meterse a atender a la gente, y a ellos hay que aplaudir. Los que se fueron por su situación de vulnerabilidad, obviamente eso hay que respetar. Nosotros no podemos poner en riesgo la vida de gente con vulnerabilidad. Aquí en Guayaquil perdimos 14 médicos que atendieron, se contagiaron y fallecieron, ¿verdad? Entonces es una doble situación que hay que hubo que saberla llevar. En su momento yo no estaba en el IES ahí. Sin embargo, en mis recorridos he tenido esta denuncia y he pedido a los equipos de recursos humanos, a toda la institución, que revise, que vaya viendo los casos por casos, y lo que se tenga que sancionar, que se sancione, ¿no? Si es que se descubre tal cual me lo han hecho conocer verbalmente, se tomen las sanciones que establezca la ley, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que también va a analizar a las personas que entregaron estos certificados. Es decir, porque si es que hay estos 1.700 casos y podrían haber estas irregularidades, entonces habrían también responsabilidad en quienes entregaron los casos o las certificaciones de vulnerabilidad y las justificaciones. No soy abogado para decirle, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que definitivamente, obviamente, si no se demuestra de que esa persona era vulnerable, debería existir sanción también, ¿no? Para terminar este bloque, me encantaría muchísimo, una vez que usted ya abordó, por ejemplo, el tema de la pregunta que nos hacían llegar desde nuestras personas que están conectadas a este Facebook Live, que hablaba acerca de los medicamentos que no se están entregando. Me encantaría también preguntarle cómo está la situación de su personal médico, cómo están las mascarillas, cómo está la entrega de los insumos en general para que ellos puedan estar protegidos en esta pandemia. Mira, estamos todos los días trabajando para que existan insumos. Hay ciertos insumos que a veces no existen en el mercado, y obviamente al no existir quieren abusar de los precios. Nosotros estamos en una pelea, estamos viendo cómo hacemos una importación. Intentamos con la OPS nos envió ciertas cosas que lamentablemente no cumplían el estándar de lo que necesita un médico cuando esté en área COVID, y estamos dotándole de la mayor cantidad de insumos posibles, pero hay que ser realistas, ¿no? No son insumos que el mundo los está demandando, que no están llegando al Ecuador a tiempo, que no es que sobran o tenemos una industria aquí
local que las esté fabricando y sencillamente tú los puedes comprar. Entonces, por supuesto, se toman todas las medidas de bioseguridad para que los médicos estén cubiertos, y esto es una lucha del día a día, no, le vuelvo a decir, eh, no es una cosa fácil. Con esto no estoy diciendo que no están ellos tienen sus insumos, les hemos dado todo lo que se les puede dar, el equipo médico está trabajando todo el día para que todos tengan, pero también ha habido obviamente hospitales que no han hecho su trabajo de poder adquirir, y ahora obviamente después de la corrupción que encontramos y obviamente viendo todo esto que ha sucedido, piensan dos veces, porque claro, antes era muy fácil agarrar y comprar una mascarilla de $8 diciendo que no había. Ahora obviamente nosotros no podemos permitir aquello de que se quiera abusar por este tema de oferta y demanda y los famosos estudios de mercado que daban el sustento para poder comprar cosas como fundas de cadáveres a $145, que es inadmisible, digamos. Ujú. Y justamente usted hizo referencia al estándar de los insumos médicos. Me encantaría muchísimo pasar a este segundo bloque en el cual nosotros vamos a abordar el tema de cómo se encuentran los costos de la pandemia en el IES en cuanto a los pensionistas y a los afiliados. Tenemos un video que hace referencia justamente de uno de los afiliados que está hablando de este tema del estándar, es decir, la calidad específicamente de las vacunas. Me encantaría muchísimo que usted La calidad, perdón, pueda... ¿la calidad de qué? De las calidades, perdón, pruebas, entonces él está hablando acerca de las pruebas. Aquí está su testimonio. Voy a comentar sobre toda mi experiencia en lo que fue el tratamiento del COVID. Todo empezó con una fuerte gripe, por la cual me acerqué al Seguro Social, en el cual no hubo ningún problema, me atendieron, me hicieron unas pruebas rayos X de los pulmones y de sangre, en los cuales no se detectó ningún germen que sea para COVID. Me dijeron que estaba con una fuerte amigdalitis. Me inyectaron, me dieron medicamentos y pues sucede que al siguiente día pues tuve la falta del olfato, por lo cual eso ya es una clara señal del COVID. Fui a la dependencia pues del IES aquí en Cotopaxi, que había mucha gente con síntomas referentes al COVID. Estuve más o menos unas 4 horas esperando hasta ser atendido. Me volvieron a hacer pruebas a mis pulmones y sangre, en el cual otra vez pues no se detectó ninguna variación. Luego de los 5 días pues regresé, me realizaron una prueba PCR. El resultado de las pruebas PCR me lo iban a entregar en 4 días. Por una mejor salud para mi familia, pues decidí hacerme una prueba PCR aparte, la cual me la hice en el Centro Sur con un costo de $65. Tuve un sábado ya la respuesta, en la cual ya di positivo. Realmente en el Seguro Social está de muchas personas y sí hay bastante demora. Por eso es lo que tomé la decisión de realizarme la prueba PCR por fuera. A partir de este video me encantaría preguntarles, yo una vez que usted también hizo referencia al estándar de los insumos médicos, me encantaría muchísimo preguntar si dentro de esta calidad para las pruebas se podría también atribuir que hay un tema o problemas de calidad, por ejemplo, a partir de este testimonio que nos está hablando de las pruebas, y también consultarle qué costos están siendo asumidos por parte de los afiliados. Porque aquí nos estaba haciendo referencia que tuvo que ir a un laboratorio privado. Entonces, ¿qué costos son asumidos por la Seguridad Social y qué costos son los que asumen los afiliados, los pensionistas y las familias? Cuando alguien si alguien quiere voluntariamente ir a hacerse una prueba privada, es una decisión voluntaria de la persona. Pero en este caso dice que fue a 2 centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y le salieron negativos, pero se tuvo que ir... Puede haber ido,
puedan haberle hecho las pruebas, le vuelvo a decir lo mismo. Habría que ver el tiempo, cuándo fue, cómo fue, qué tipo de laboratorios habían. El IES y el Ecuador, en capacidad de testeo, no estaba listo cuando vino aquí la pandemia. Eso se ha venido reforzando de a poco. Hoy tenemos mayor rapidez y mayor capacidad a nivel nacional. Muchas las trabajamos nosotros. Y aquí hay que entender esto de las pruebas, ¿no? No cualquier laboratorio tiene la capacidad de tomar una prueba. Eso no quiere decir que yo armo un cuarto, pongo una máquina, hago una prueba PCR y punto final. Tienes que tener un nivel de estándar y tienes que ser calificado por la ACCES y tienes que ser calificado por el ARCSA. Nosotros compramos lo que está habilitado y que hay en el mercado en función de la oferta y de lo que están utilizando el Ministerio de Salud, de lo mismo que está utilizando ¿cómo se llama? Los laboratorios privados, ¿verdad? Pero esta es una enfermedad rara. Hay casos hay casos de falsos negativos. Y esto no se atribuye solamente a las pruebas rápidas, también a las pruebas PCR. La prueba PCR es mucho más exacta, obviamente, pero depende mucho también qué tipo de prueba se hace, si la enfermedad ha avanzado, ¿verdad? Hay mucho dentro del marco del resultado de la prueba. Con esto no estoy justificando el hecho que le haya salido negativo o positivo. Le vuelvo a decir, no soy técnico para decirle, ni es un tema de calidad de prueba. El PCR es PCR, los reactivos son los reactivos que han llegado al país y los están usando todos los centros. Y el equipamiento para nosotros poder procesar pruebas que hemos ido mejorando poco a poco, porque le vuelvo a decir, no es que usted llama por teléfono y usted tiene 10 proveedores de máquinas de pruebas para poder tener una cantidad grande de testeo, y esto no es que pasa aquí, pasa en el mundo, está pasando ese problema. La velocidad del testeo, hubo un momento, por darle un ejemplo, Guayaquil, que se tomaba semana y media para que le den un resultado, y se lo digo yo como ciudadano común. Yo no estaba en el IES, ¿verdad? Y me mandaba a hacer una prueba y tenía que esperar semana y media por la cantidad de gente que quería una prueba. Cuando usted siente algo de los síntomas, inmediatamente quiere hacer una prueba. Muchos de las personas obviamente van a hacer lo mismo, eso siempre te genera un cuello de botella. Pero ya, por ejemplo, en el caso del hospital Quito Sur, su capacidad de toma de pruebas es más rápida. Acá en Guayaquil igual, o sea, Pichincha, Guayas y otras ciudades en las cuales obviamente mandamos los reactivos para tomar las pruebas, pero obviamente no tienes no todos los hospitales no tienen laboratorios calificados para poder hacer una prueba PCR. Hay pruebas PCR rápidas, que eso tampoco es lo recomendable, como también la famosa prueba rápida del pinchazo, que hay de todo tipo de variedad, y de China, de Corea, de ¿cómo se llama?, europeas, americanas, canadienses, hay de todo, unas con mayor sensibilidad, otras con menor sensibilidad, pero la probabilidad que te pueda existir un falso positivo, un falso negativo, siempre existe, ¿no? Y entonces ahí, ingeniero Water, en relación a la otra consulta que le hacía, ¿cuáles son los costos que asume la seguridad social alrededor de estos enfermos con COVID, y cuáles son los costos que deben asumir, en cambio, los que ya han sido contagiados y los que están también en una etapa ya de superación? En el caso del IES, y aquí usted tiene que ver el sistema de salud en el tema del COVID como un tema integral. Un afiliado puede venir al hospital del IES como puede ir a cualquier hospital del sistema de salud. Nosotros atendemos no solamente afiliados, también atendemos a ciudadanos que no son afiliados. Eso va en función de un decreto presidencial. Cuando inició la pandemia, el costo donde nosotros no tiene ningún costo para el afiliado o para el ciudadano que necesite ese tipo de atención, porque hoy estamos en una emergencia, estamos en un estado de excepción y estamos en la obligatoriedad de intentar salvar la mayor cantidad de vidas, dándole todo tipo de
tratamiento posible a personas que estén, con su problema, ¿no? Que estén con su contagio. O sea, definitivamente, como le digo, pueden existir casos, yo jamás niego la problemática, la salud, usted sabe, o sea, no sé, usted sabe cómo funcionan, un poco hablando con los médicos, yo no soy médico, pero las enfermedades muchas van, se tratan, dependiendo del tipo de enfermedad, por descarte. En el caso del COVID, se utilizan en todos nuestros hospitales todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, que también están conectados en función a los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud, y así vamos tratando a todos los pacientes. Listo, entonces nos queda claro eso. Gracias, Arthur. Sí, lo que quería también consultarle, ingeniero, es, eh, o sea, quisiera ver la capacidad que hay actualmente de atención de camas en el IES. El aumento de las camas requiere de estructura, ¿no es cierto?, de instalaciones y equipos profesionales determinados según la Asociación de Clínicas. ¿Cómo está afrontando el IES este problema si a junio de 2020 la deuda del Estado al IES es de 6.910 millones de dólares? Sí, sí. A ver, mira, eh, eh, obviamente con dinero todo se puede. El IES tiene sus fondos, los fondos se han venido alimentando en el tiempo y recursos tiene para destinar la salud. No, el tema de la deuda va más relacionada con la sostenibilidad en el tiempo. Estos servicios se mantengan, de que estos servicios se mantengan con la mejor calidad posible y en el tiempo. Obviamente, una institución que ha recibido mucho dinero durante mucho tiempo, el día de hoy deja de recibir ese dinero y no percibe todo, en algún momento la plata se te va a acabar. Y parte de nuestro trabajo es intentar, dentro de esta pandemia, intentar recuperar la mayor cantidad de recursos. Hoy tienes una baja de ingresos por afiliados, tienes una baja de ingresos por empleadores, tienes una baja de ingresos por el pago del Estado. Entonces, es un sinnúmero de escenarios que obviamente, si quieren escuchar el día de hoy que le digo que todo va a estar bien y los próximos años las cosas van a estar estables, no, lo que estamos intentando es optimizar los recursos para, para que el dinero dure lo más posible hasta que en el tiempo se vaya recuperando estos recursos que se deben. La deuda de 6.700 millones es una deuda antigua, de una deuda que este gobierno decidió asumir en función del no pago del 40% del Estado hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si no me equivoco, esto fue en el gobierno anterior. Una deuda de salud de 3.800 millones de dólares que es muy antigua y que las cifras no cuadran entre las que tenemos nosotros y tiene el Ministerio de Finanzas, y se va a plantear una mediación para definir una cifra. Hemos intentado acelerar todo esto, pero como usted debe saber, es tanta la problemática en general que a veces los tiempos no permitan que las cosas vayan más rápido o a la velocidad que todos quisiéramos, no por falta de voluntad, sino por el sinnúmero de frentes que tienen cada una de las instituciones. Nosotros hemos tenido un sinnúmero de información que ya le hemos entregado a Finanzas. Finanzas está revisando aquello, con eso se va a tener que declarar en un momento la deuda, la van a tener que asumir, porque son prestaciones que ha dado el IES en función de salud, y obviamente es un monto del 40% que es importante. Y esos recursos obviamente van a seguir sosteniendo ese fondo de salud que es tan importante para tanto jubilados como afiliados que buscan de alguna manera eh, tener ese servicio por el cual han pagado. Porque nosotros como afiliados pagamos por ese servicio, no es gratis. A nosotros nos descuentan el 5.4, 5.34% de lo que va el aporte patronal y va directamente a este fondo de salud y se va alimentando en el tiempo. Hoy tenemos una crisis sanitaria. En esa crisis sanitaria, obviamente, se te van a ir más recursos de lo normal, que ha sido un poco compensado con las atenciones que no se han dado, pero esas atenciones que no se han dado van a tener que volverse a dar, y esto sin duda en algún momento puede traer un problema si no se sigue
alimentando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los recursos que son necesarios para enfrentar las atenciones de salud, ¿no? Lo que Ahora, estamos evitando o haciendo es que nuestra infraestructura, obviamente hay más ciudades que necesitan mejor hospital, más grande, pasar de primero a segundo nivel, etcétera, etcétera. Eso lamentablemente, esos proyectos están siendo, van a tener que ser un poco postergados para dedicarle más que infraestructura a la calidad de la atención y hoy lo que yo en lo personal busco como presidente es que se dé la mejor calidad posible con, la mejor, con funcionarios sensibles, que tenemos muchísimos en el IES, que es gente que realmente ha puesto el pecho a las balas, y que no falte medicina. Que no falte medicina porque nos hemos topado con hospitales que, claro, cuando tú los vas a ver, te quieren llevar a las bodegas, pero ¿qué saco yo teniendo bodegas que me muestran llenas de cartones, que pueden ser cartones llenos de lo mismo? Y no de toda la cantidad de medicina que deberían tener. Entonces, donde estamos sí haciendo un trabajo muy profundo en la mitad de esta pandemia, y para eso sí tenemos un sistema que nos sirve, una estrategia de ir trasladando medicinas de hospitales en hospitales donde nos sobra, mandar a donde nos falta, para que no hagan, y controlando tanto en cantidad como en precio las compras que se hacen, ¿no? Las compras que se hacen de una manera de optimizar esos recursos y haciendo una compra unificada para poder pelear precios y así reducirle el costo ¿cómo se llama? Al fondo de salud. No es lo mismo que yo quiera comprar 5.000 mascarillas en el hospital de La Tacunga a que yo compre 5 millones y haga esa importación de forma directa a través de, no sé, de una empresa, por ejemplo, como 3M, en el cual puedo pelear el precio y con esas 5.000 mascarillas, a través de un operador logístico, tenerlas totalmente distribuidas, dar cobertura y realmente ahorrarle al IES. El decreto 1033 del presidente de la República establece aquello no solamente para el IES, sino para todo el sistema de salud pública, hacer una negociación en la cual se permita ahorrar por lo menos un 40% en el valor de lo que se estaba comprando, y eso obviamente le va a generar un impacto favorable, en nuestro caso, a nuestro fondo de salud, y nosotros obviamente invertir nuestros recursos donde realmente se necesitan. Usted me pregunta a mí, hay ciudades donde necesitan mejor atención, donde sí se necesita ampliar un hospital. En este momento no lo vamos a poder hacer, pero hay más que nada tipos de enfermedades donde necesitamos reforzar, como es el caso de las enfermedades catastróficas y más que nada el cáncer, donde creemos nosotros que tenemos debilidades. Ya hoy el sistema nacional para poder atender el cáncer ya está comenzando a quedar corto. Creemos que ahí el IES debería hacer un esfuerzo en relación a lo que es inversión en infraestructura y equipamiento. Pero por el otro lado, y un poco volviendo a la pregunta de ustedes, hacer lo que se llama una compra unificada y un control permanente. Yo voy personalmente a los hospitales ahora ya con el listado de lo que les hace falta. O sea, yo me he topado hospitales que su ejecución presupuestaria es el 9% y estamos a julio, estamos a agosto. Entonces, si es que ellos ingeniero, ejecutan el sobre ese 9% tema, de esa ejecución presupuestaria, sin duda tenemos una mala administración, independientemente que vamos a comenzar un proceso, vamos a ya aprobar en el Consejo, de que se inicie un proceso con una operadora internacional de selección de administradores y equipos médicos que manejen los hospitales de una forma en donde no se involucre la mano política. Y cuando hablo la mano política, viene desde la cabeza, desde el presidente del directorio a cualquier otro tipo de funcionario a nivel de la institución, que no sean selecciones a dedo, sino que se busquen las mejores personas que puedan administrar estos hospitales y que nuestro trabajo sea un trabajo de ¿Para control cuándo permanente sería esto, y la ingeniero adecuación de Water? los recursos. Ingeniero Water, ¿para cuándo sería esta decisión del Consejo en relación a la selección de este administrador? Ya, ya la tenemos lista para el Consejo. El Consejo creo que es hoy día o mañana donde tomaremos esa decisión.
Ahora, sobre este mismo tema, tenemos el lastre de los 6.900 millones de dólares por la deuda de... Discúlpeme que ponga, Arturo, Sí. discúlpeme, no sé qué problema tuve en el teléfono, Ujú. eh, pero no los logro escuchar. Parece se me ha pasado al auricular. Entonces, cuando usted me pregunte, yo voy a tener que poner mi oreja en el teléfono. Le pido Está mil bien, no disculpas. se preocupe. Lo que queríamos es precisamente saber a este lastre que tiene la seguridad social por la deuda del Estado, del gobierno, a las pensiones de salud, se agrava el problema porque hay unas desafiliaciones, o sea, hay más de 300.000 desafiliados entre enero y julio del 2020. Y se calcula que para fines de año los desafiliados llegarán a 1 millón. Esto agrava la situación porque además son ingresos ingentes que necesita el seguro para atender los problemas de salud. ¿Es sostenible la atención de salud con todos estos problemas No, económicos? por supuesto que no. Claro que no es sostenible. Eso es lo que esa ha sido mi discusión desde que llegué. Mi discusión desde que llegué es que aquí, claro, tienes que luchar los temas del día a día y mejorar los temas del día a día. Pero tenemos un problema mucho más grave que es el futuro. Ya los estudios actuariales que se comenzaron en el 2018 y se entregaron el 2019 ¿cómo se llama? En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estableció medidas duras que hay que tomar, que, que, que lamentablemente tienen un impacto político fuerte, pero que se van a tener que tomar porque el sistema no va a dar para más. Yo quizá ya no esté en el IES cuando esto suceda, pero no voy a estar en el IES cuando esto suceda, pero eso no quiere decir que el día de hoy, si yo tengo o me va a tocar afrontar un costo político grande, ¿verdad? Como presidente, por tomar una decisión que garantice que el IES sea sostenible en el tiempo, sin duda lo vamos a hacer, pero también en función de una optimización que ya comenzamos y que aspiramos que solamente por planta central y gastos administrativos, porque en el área de salud no podemos tocar a los médicos, podamos ahorrar aproximadamente 120 millones de dólares al año. Ujú. Pero esto también pasa por reformas estructurales, ¿no? O sea, no Perdón, solamente pasa claro, por claro, o sea, reformas mira, estructurales. el estudio que se hizo es un estudio que te da varias recomendaciones. Ojo, aclaro, son recomendaciones. Tenemos, la primera es el aumento de edad para jubilarse. Eso te lo dice el estudio. Y eso te lo recomiendo. Ahí veo analistas como Marco Proaño Maya que dice que eso se tiene que hacer. Por un lado. Por el otro lado, el pago a los hijos de los afiliados, que es una prestación que se dio y se comenzó a dar sin tener su respectivo financiamiento. Por el otro lado, este tema del pago de 13º y 14º para las afiliaciones que tampoco estaba financiada y que existe una dictamen de la Corte Constitucional y nosotros vamos a tener que tomar esa decisión, pero obviamente para tomar esa decisión queremos que sea con el menor impacto. Además te dice que lo que tiene que pagar el afiliado en el tiempo tiene que ir incrementándose del 9.40 más o menos que aportamos nosotros y nos descuentan al 10.70 y algo. Eso ya te lo dice el estudio. Eso no tienes que aplastar el botón ahorita y hacerlo en este momento, pero tiene que ser de forma progresiva. Si no, no va a ser sostenible. El Seguro Social o tiene exceso de liquidez y de recursos o tiene falta de recursos. O sea, puede tener sus vacas gordas y puede tener sus vacas flacas. En la época de vacas gordas, quizá los recursos no se utilizaron de forma óptima. Nosotros estamos en época de vacas flacas intentando optimizar lo más que se pueda y se los digo con mucho, con mucho, con mucha entereza, con mucha frontalidad. Por eso es tan difícil en este momento estar a la cabeza de esta institución y yo no voy a dejar de decir la verdad entre lo que ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha pasado y cómo tenemos que irlo corrigiendo y qué hemos corregido. También hay cosas positivas que han ido pasando en función del IE, cosas positivas en relación a la pandemia,
pero la discusión del Seguro Social es una discusión políticamente fuerte en el cual yo en lo personal estoy dispuesto y asumir la responsabilidad política para que el IES se salve y que cuente con los recursos y dure lo que tiene que durar. Son fondos que deberían tener futuro para 40 años, para 50 años, y de acuerdo a los estudios actuariales no tenemos sino para 10. Entonces, y eso es antes de la pandemia. Habría ¿Y que ver post pandemia cuándo va a cómo queda implementar? esto, ¿no? ¿Cuándo va a implementar estas decisiones urgentes? ¿Cuándo se van a implementar? ¿O tienen que pasar necesariamente por reformas legales? No, no, Que, no, no. no, no necesita reformas legales, tiene que pasar por consejo, pero tiene que ir en función de un estudio actuarial. Entonces, no es que yo me siento y me reúno hoy y digo, suban 3 puntos las aportaciones. No, eso tiene que haber un estudio actuarial para que te diga qué es lo que cuál es el monto, si tienes que incrementar, no tienes que incrementar, y en función de los estudios actuariales, cómo manejar, si es que se tiene que incrementar la edad, cuál es la edad, cuál es el incremento. Yo no puedo decir si es 1 año, 2 años, 3 años. Quizá eso lo podemos evitar haciendo la forma como tú calculas el tema del pago de pensiones. Hay varias alternativas que estamos barajando y lamentablemente yo creo que asumir esa decisión que se ha estado postergando en el tiempo justamente por el impacto político. Y otra de las cosas es que yo creo que es momento de que, y ojalá que el siguiente gobierno, hoy obviamente este gobierno está ya en su ocaso en función del tiempo, se tiene que plantear una reforma en la cual la seguridad social se maneje eh, eh, con una gobernabilidad independiente, incluso el propio Estado, ¿no? Entonces, el gobierno va a asumir el costo, el gobierno va a asumir el costo al tomar esas decisiones que deben No, no, ser no, no. inmediatas A o ver, no. pongamos las cosas como son. El IES es autónomo, es independiente. Y el IES tiene un representante del presidente de la República. Esto no es un tema del gobierno, esto es un tema del IES. El que tiene que tomar la decisión es el Consejo del IES, que está conformado por los empleadores, por el gobierno y también por los trabajadores, que si no me equivoco, por una resolución legal, muy probablemente ya podamos tener pronto un representante de los trabajadores en el Consejo nuevamente, y nos toca a nosotros tomar esta decisión. El costo político, le digo, lo estoy tomando, como presidente, me toca empujarlo a mí, y obviamente en compañía de quienes también tienen que tomar la decisión. Esto no es un tema del gobierno nacional, porque cuidado, nos hemos mal acostumbrado a ver al IES como parte del gobierno nacional. Y eso justamente fue una mala costumbre de ver muy juntos al gobierno con el IES, ¿verdad? Yo soy el 33% de la decisión que se toma en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El resto son los trabajadores y los empleadores. Entonces es una decisión que hay que tomarla en conjunto, que está muy, muy fuera del gobierno, muy fuera del gobierno. Yo creo que ahí hay una visión equivocada. El IES no es un ministerio más, por eso es que Ingeniero nosotros Watt, la forma como la manejamos es una forma en la cual, si bien es cierto, somos parte del Estado, al mismo tiempo tenemos nuestra propia autonomía, y como autonomía eh, eh, cumplimos obviamente con los decretos presidenciales que la ley hace que nosotros tengamos que cumplir, y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como administración en relación a lo que le queremos dejar a los afiliados, a los jubilados. Para mí es fácil eh, eh, darme vueltas, tomarme fotos, solamente dar buenas noticias y no decir las cosas como son. ingeniero Pero Water, no fue decir las cosas como son y tomar las decisiones que podamos tomar, que puedan irle dando otro rumbo al IES, hasta que el IES obviamente tenga un verdadero cambio de la forma como tiene que estar estructurado, compuesta y administrada, que se ingeniero, despolitice al IES. ingeniero Water. Entonces, entendemos que hasta que termine su administración, ustedes van a tomar estas medidas que estarían sugiriéndose en el informe actuarial. Ahora también, dentro de este escenario complejo que usted No, mencionaba, le corrijo. No, que tengo
tengo la voluntad política de empujarlas, las que se tengan que tomar y se puedan tomar. Listo. Como un Entonces, verdadero estudio actuarial. Esto aquí no es tomar una decisión por tomar. Necesitas un estudio para saber exactamente lo que necesitas y ya hemos mandado a hacer estos estudios que se van a ir entregando en las próximas semanas. listo. Entonces, dentro de este escenario complejo que usted está mencionando, también entró en escena la ley humanitaria, la ley para justamente que habla de que las coberturas de prestaciones de salud, pagos atrasados de obligaciones de empresas, no se les cobraría intereses y multas o el pago en menor tiempo del seguro de desempleo. Voy a empezar por el tema del seguro del desempleo. Dice que son en 10 días. Sin embargo, cuando uno revisa las cuentas de redes sociales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las personas están mencionando que no se les está pagando. ¿Cómo está este seguro de desempleo? Y también, ¿cuál ha sido el impacto de la ley humanitaria en el Miren, IES? a ver, esto también hay que entenderlo bien. Una ley es una ley y la ley hay que cumplirla. Pero para que una institución cumpla una ley de esta categoría, en el cual tienes que activar un seguro y en función de un pago y tienes que revisar la información para demostrar que obviamente tú debes de tener el acceso a ese seguro, ¿verdad? Implementarlo de una forma, hacerla rápida, inmediata, dentro de 10 días, eh, ¿cómo se llama? Toma su tiempo. Internamente nos preparamos, esto se subió ya ¿cómo se llama? A nuestro portal, a nuestra página web para hacerlo por esa vía. Muy probablemente las cosas no se hagan dentro de los 10 días durante el primer tiempo porque tienes un volumen grande de gente, pero a raíz que vayan pasando los días, esperamos de que esto se logre hacer lo más rápido posible, ¿no? Todos queremos que todo sea en 10 días, en un día. Yo cuando pasó esto, hablé con la mesa y dije que eso físicamente iba a tener su complejidad. O sea, hacer esto a la velocidad que lo estaban planteando, todo lo queremos de esa manera y existen los fondos para hacerlo, pero tienes que analizar cada caso, ¿no? Cada caso te tiene que entregar los papeles, se están ingresando los papeles dentro de los 8 días y de ahí lo que te establece es que lo pagues en los 10 y eso se va a ir regularizando. Eso para nada quiere decir que no queremos cumplir con la ley. Vamos a cumplir con la ley, que se pague más rápido, ¿verdad? Hasta obviamente llegar a esos 10 días y eso es un trabajo que definitivamente, y estando en la mitad de la pandemia, en el cual gran cantidad de la gente está en teletrabajo por vulnerabilidad, obviamente no te pone en la mejor posición. Entonces, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que físicamente la realidad te puede llevar y nosotros en el marco de lo que tenemos y de lo que podemos hacer, estamos haciendo el mejor esfuerzo para que se pague dentro de los 10 días. Precisamente en este caso solo quería hacer una puntualización, ingeniero. Precisamente fue el gobierno anterior el que tomó medidas que nos han complicado la situación económica del Seguro Social, porque, por ejemplo, el pedir que la atención sea para los menores de 18 años, el establecer los porcentajes para el pago de las pensiones de salud, en fin, o sea, ¿puede usted garantizarnos que esas decisiones que se tomaron anteriormente en este consejo directivo se van a descartar porque precisamente han sido perjudiciales para el Seguro Social? No se van a descartar. A ver, yo creo que los servicios eh, que se plantearon, una cosa es el servicio. Priorizaste de que se atiendan los menores de edad. Me parece excelente. Pero eso tiene un costo. Si no se involucró ese costo, obviamente te genera un problema. Es un problema que nos cuesta $250 millones al año. Uh-huh. Eso quiere decir que el Fondo de Salud se está viendo afectado desde el punto de vista económico. Gracias a Dios salvamos vidas así por $250 millones. Tenemos que ver cómo lo financiamos. Uh-huh. Esa es una de las decisiones que nos va a tocar tomar, definitivamente. Claro, ¿Para cuándo entonces estarían reestructurando el presupuesto que ustedes tenían planificado para el 2020? Porque cuando estén como le vuelvo a decir, cuando estén los estudios actuariales, porque las realidades en función de esta pandemia cambiaron totalmente,
Pamela. Hay un cronograma. La realidad hoy no es la realidad del último estudio actuarial. Hay un Hay que entenderlo y verlo de esa manera. O sea, nadie se esperaba tener a agosto 300.000 desafiliados. No creemos que terminen 1 millón de desafiliados, pero también estamos haciendo un plan para poder recuperar esos afiliados a través de la ley humanitaria. Logramos nosotros dar plazos de pago y eso va a permitir reactivar a mucho afiliado voluntario y obviamente en función de que la economía se vaya abriendo, va a ir haciendo de que la gente se vuelva a ir contratando y se vuelvan a ir afiliando y aspiramos que en algún momento se estabilice. Lo que pasa este año es este año y la proyección en función de este año es una. Si el próximo año, o en diciembre, ¿verdad? Tenemos vacuna, todo el mundo está curado, se reactiva la economía, sube el precio del petróleo a $120, obviamente vas a tener una realidad totalmente diferente. Entonces, buscar un término medio en ese marco se vuelve algo hasta cierto nivel complicado, es difícil predecir el futuro, pero lo que tenemos que hacer, nos toca hacerlo. Ingeniero, Independientemente, porque el IES, y déjeme decirle que esto es importante, el IES antes de la pandemia ya no era sostenible. Justamente, ¿en qué tiempo? Usted dice unas 3 semanas, pero específicamente ¿para cuándo van a tener los informes actuariales? ¿Tienen previsto ya en septiembre? ¿Para qué mes? Ojalá, y obviamente ya con el estudio actuarial entra ya nuestro análisis interno de los equipos, tanto del legal, los técnicos, etcétera, para que envíen la propuesta de qué forma. Hacerlo de forma progresiva, hacerlo de una sola. La idea es ir buscando, imagínese usted ve en la televisión todos los días que se le robaron la plata al IES. Yo se lo digo esto como ciudadano. Veo que se han robado la plata del IES, que comienzan a utilizar al IES como para armar partidos políticos. Que ahí se va la plata y después me quieren cobrar a mí como afiliado que yo debo una aportación más o como empleador que aumente también mi aportación. ¿Qué respuesta va a tener de la ciudadanía eso? Un rechazo total. Pues. Va a tener un rechazo total. Eso es súper predecible. Entonces, si tú también no haces un esfuerzo interno, si la ciudadanía no ve que luchas todos los días contra la corrupción, que todos los días hemos encontrado casos en diferentes áreas, como el tema de las tarjetas de ¿cómo se llama? De los casos de las personas con discapacidad que permitía que la gente pueda tener la como jubilación adelantada, o casos como el robo de la medicina y de los insumos, como el caso de que nos querían, el fondo mortuorio nos pasaban muertos que yo mismo enterré en la pandemia y nos los pasaban para que las mortuorias cobren ese dinero. Si no ves que desde la administración está actuando, si yo paso viajando y compro carros y gasto en tonterías, obviamente es muy difícil que un ciudadano, que ustedes mismos se sientan cómodos y más que nada que la atención no está siendo de calidad, para ustedes obviamente va a ser muy incómodo seguir aportando o incrementando su aporte en una institución que está funcionando de forma deficiente. Entonces, para mí lo primero es la eficiencia y luego de esto ir buscando el camino. Lamentablemente, lograr ese escenario maravilloso es muy difícil, no es un tema Ingeniero que Water, lo vayamos a resolver tan rápido, ¿no? Ingeniero Water, le comento, hay 1.500 personas que se han conectado a esta transmisión y que están muy interesadas justamente por lo que usted está mencionando, por el tema de la cobertura, es decir, este beneficio a 8 millones de personas. En este momento me encantaría muchísimo darle la palabra a nuestro colega del proyecto, que es Eric Samson, que también es corresponsal de Prensa Internacional. Eric. Encantado. Sí, hola, ingeniero Wated, buenas noches. Dos preguntas muy puntuales. La primera sobre el costo de la salud. Hemos tenido casos, es difícil saber si lo que representan en porcentajes, pero hay casos que hemos visto en los medios
de personas que han gastado sumas que son muy por encima de lo que se gana normalmente en el país, casos donde la gente podía gastar miles, a veces decenas de miles de dólares porque se les remitía a clínicas privadas. ¿Cómo, supongo que ha visto ese tipo de casos, cómo impedir que y ya está, en casos en los cuales los familiares murieron finalmente de COVID, cómo asegurarse, por ejemplo, de que los gastos que una familia pueda tener se queden en límites razonables? Y segundo punto, ¿cómo asegurarnos de que el IES no termine siendo lo que fue antes un poco la caja chica del gobierno? ¿Cómo asegurar que un plan de inversiones hacia inversiones que sean rentables pueda llevarse a cabo sin influencia política en ese sentido? Mira, esto, en el tema del costo, a un ciudadano no le tiene que costar la atención en el IES si usted paga para eso. Pero en ese caso Entonces, son personas que dicen que no pudieron ser atendidas y fueron remitidas a clínicas privadas y que les no, costó mucho cuando más se caro, remite a ¿no? clínica privada, el IES cubre esa clínica privada. Eso no lo tiene Entonces, que pagar el ciudadano. esas quejas no son, o sea, no, ¿Perdón? esas quejas para usted no son reales, no corresponden a No, casos. no, yo no estoy diciendo que no sean reales. Lo que le estoy diciendo es, si es que usted quiso ingresar a una clínica del IES, el IES no la pudo atender y lo derivó el IES a una clínica privada, ellos no tienen ellos no tienen que pagar nada porque está cubierto como cualquier seguro. Si ellos, si no pudieron entrar por la desesperación, fueron a una clínica privada sin informar al IES, obviamente eso no logra cubrirlo el IES, porque el IES tiene que haber sido informado, ¿verdad? Y nos hemos topado muchos de esos casos. Eso sí, definitivamente. Eso Por primero. el apuro, o sea, usted dice por el apuro, a veces la gente, los familiares, se fueron directamente Sí, muy al sector probable. privado. Muy probable. Yo no viví esa parte de la pandemia aquí dentro del IES, pero muy probable haya pasado. No tengo casos puntuales que me los hayan a mí reportado. Yo le creo obviamente su palabra. Ustedes son periodistas, tienen acceso a mucha información, pero muy probable haya pasado, por supuesto. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de las inversiones del Estado, yo he sido claro, nosotros tenemos un límite, ese límite está al tope. Lo que nosotros podemos hacer con el Estado es nosotros poder aceptar cualquier inversión siempre y cuando sea rentable para el instituto y en función de bonos que realmente puedan ser negociables en el mercado internacional y que las condiciones del mercado internacional nos permitan negociar esos recursos para traer más liquidez de forma favorable. O sea, el IES ya tiene casi 3.500 millones, si no me equivoco, no me acuerdo la cifra, de bonos que no son negociables. Entonces, ¿yo qué hago con esos bonos negociables? Tengo que sentarme a esperar a que se venzan los bonos y me los pague el Estado. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas a hacer un reperfilamiento de esa deuda, que también obviamente ellos no tienen la liquidez para pagarle en el momento que, por la situación económica, en el momento que se van venciendo, pero que sean bonos los cuales me permitan a mí, en una condición en el cual, gracias a la renegociación de la deuda del Ministerio de Finanzas, y una vez que se cierre, permita bajar el riesgo país, yo poder canjear con bonos que los pueda renegociar y con eso traer liquidez. Y con esa liquidez, acuérdense que los recursos del IES pasan al BIES y el BIES los invierte. El BIES tiene más de 20.000 millones de dólares en inversiones. O sea, para usted Lo que, básicamente es la crisis perfecta. O sea, hemos conocido la tempestad perfecta, pero eso parece ser para el IES la crisis perfecta. Están. pero por supuesto, estamos, o sea, ese es el momento que está viviendo el IES. El IES no está viviendo una situación normal, pero es algo que no lo vas a ver hoy día, lo vas a ver a futuro. ¿Cuánto tiempo Ahorita para tenemos? poder pagar a los jubilados, obviamente tenemos que recurrir mucho a la desinversión del BIES, de diferentes inversiones que ellos tienen cuando la cosa no debería ser así. Igual, vuelvo, insisto con lo mismo, así te pague el gobierno al día, así los empleadores recuperen sus 300.000 que han perdido, así el sector empleador pague, igual el IES en el tiempo, de acuerdo a los informes que fueron presentados el año pasado, se veía que no tenía sostenibilidad a muy largo plazo, sino a mediano plazo. ¿Cuánto es de ese mediano plazo? ¿De 10 cuánto años, hablamos? 10 años más o menos era, si no me acuerdo eran 10 años. Ok, 10 años es sustentable, entonces, ¿es sustentable el modelo para la atención?
para todo. ¿Por qué? Porque mira lo que le está pasando al IES en este momento. Caen los aportantes, pero en el mundo, no ahora, en el mundo, no aquí en Ecuador, en el mundo, la tendencia de jubilados va creciendo, no va decreciendo. Entonces, si tú tienes, el Estado tiene el problema de liquidez como tienen todos los estados en este momento, con excepción obviamente de los estados de ¿cómo se llama?, de países de primer mundo que tienen otras fortalezas, tienes una crisis económica por el confinamiento, tienes la economía parada, tienes un incremento en algunas ciudades de este tema COVID, la gente está vendiendo el 30% de lo que usualmente vendía, el 70% de la economía cerró durante 3 meses en el Ecuador. Obviamente eso le va a generar impacto a la economía de cualquier cosa, del Estado. Si le impacta al Estado, imagínate lo que le impacta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y súmale esto la exigencia de la gente que tiene su derecho de ser atendido y de poder recurrir a todos los fondos que el IES tiene para poder pagar las pensiones, para poder tener su salud, etcétera. Entonces estamos buscando alternativas que nos permitan a nosotros ir dando sostenibilidad. Hoy hay enfermedades catastróficas que se tienen que mandar al exterior, que le cuesta mucho dinero al IES y no existe un reaseguro para eso. Entonces, el IES tienes que verlo como una aseguradora. Claro, es una aseguradora que tiene, ¿cómo se llama?, que tiene hospitales y da un servicio, pero es un servicio